María sabía que insistir demasiado podría poner a Clara en peligro, así que cambió de tema, tratando de levantarle el ánimo, hablando de cosas triviales y recordando los buenos tiempos que habían pasado juntas antes de que Juan se volviera tan controlador. Juan se volvió hacia Clara, sus ojos llenos de ira contenida. Te he dicho 1000 veces que no quiero visitas aquí. ¿Qué parte no entiendes?, espetó, acercándose peligrosamente a ella. Clara bajó la cabeza, tratando de contener las lágrimas. Lo siento, Juan, no volverá a pasar, susurró. Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por acompañarme a todas y cada una de las entregas. Recuerda que es justo al caer la noche. Caldo de humano. En el pequeño y remoto pueblo de Tlayacapán, en el estado de Morelos, México, la vida transcurría a un ritmo lento y predecible. Las montañas circundantes daban una sensación de aislamiento, como si el mundo exterior fuera un lugar distante e inalcanzable. Aquí vivían Juan y Clara, una pareja atrapada en una relación desigual y opresiva. Juan era un hombre de carácter fuerte y temperamento irascible, machista y controlador. Consideraba que la mujer debía estar confinada al hogar, lejos de la vida pública y social. Clara, por su parte, era una mujer dulce y apacible, resignada a su destino. Desde joven había aprendido a acatar las órdenes de su esposo, aunque su corazón anhelaba la libertad y la compañía de otras personas. Era una mañana cálida y soleada en Tlayacapán. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de las cortinas de la modesta casa de Clara y Juan. Ese día, Clara se levantó temprano, como siempre de hecho, para preparar el desayuno. Sabía que a Juan le gustaba tener su comida lista a las 6 en punto, y cualquier retraso sería motivo de reproches y posiblemente algo peor. Clara se movía con precisión casi mecánica en la pequeña cocina. Sacó los ingredientes del refrigerador: huevos, chorizo, frijoles y tortillas frescas. Mientras cocinaba, sus pensamientos vagaban hacia los sueños que había dejado atrás. Un trabajo en la ciudad, amigas con quien charlar y una vida donde no se sintiera como prisionera en su propio hogar. Juan bajó las escaleras justo cuando el reloj marcó las 6. Se sentó en la mesa sin decir una palabra, esperando que el desayuno fuera servido. Clara colocó el plato frente a él con una sonrisa tímida, esperando que hoy fuera uno de esos días en los que su humor no se volviera oscuro. Sin embargo, Juan encontró algo que le molestó. Al morder la tortilla, se dio cuenta de que no estaba tan caliente como le gustaba. Frunció el ceño y lanzó la tortilla al suelo con un gesto de desprecio.
¿Acaso no puedes hacer nada bien?, gruñó, su voz cargada de irritación. Clara, con el corazón acelerado, se apresuró a recoger la tortilla del suelo. «Lo siento, Juan, haré otra inmediatamente». «Más te vale», respondió él, volviendo a su plato sin mirarla. Este tipo de incidentes eran comunes en la vida de Clara. Cada pequeño error, cada detalle fuera de lugar, se convertía en una oportunidad para que Juan reafirmara su control. Clara vivía en un constante estado de alerta, siempre anticipando la próxima explosión de ira de su esposo. Unos días después, María, la comadre de Clara, pasó a visitarla. Había traído frutas frescas del mercado y un poco de pan dulce. María sabía lo que Clara soportaba y trataba de animarla siempre que podía. Pero las visitas tenían que ser breves y discretas, ya que Juan no permitía que Clara recibiera a nadie en su casa. «Clara, amiga, ¿cómo has estado?», preguntó María con una sonrisa cálida mientras le entregaba una canasta de frutas. He estado bien, María. Gracias por venir», respondió Clara, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. Las dos mujeres se sentaron en la pequeña sala de estar, hablando en susurros para no alertar a Juan, que dormía una siesta en la habitación de arriba. «Clara, tienes que salir más. No puedes seguir viviendo así», dijo María, tomándole la mano a Clara. «Lo sé, pero no es tan fácil. Juan se enfadaría mucho si se enterara», respondió Clara, con los ojos llenos de tristeza. María sabía que insistir demasiado podría poner a Clara en peligro, así que cambió de tema, tratando de levantarle el ánimo, hablando de cosas triviales y recordando los buenos tiempos que habían pasado juntas antes de que Juan se volviera tan controlador. La conversación fue interrumpida abruptamente por el sonido de pasos pesados bajando las escaleras. Juan apareció en el umbral, su rostro mostrando claramente su desagrado por la presencia de María. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó con frialdad, mirando a Clara con ojos acusadores. «María vino solo a traerme unas frutas». «Pues ya te las trajo, ya es hora de que se vaya», dijo Juan, sin apartar la vista de Clara. María se levantó, dándole un apretón de manos a Clara. «Nos vemos pronto, amiga. Cuídate», dijo antes de salir rápidamente de la casa. Juan se volvió hacia Clara, sus ojos llenos de ira contenida. «Te he dicho 1000 veces que no quiero visitas aquí. ¿Qué parte no entiendes?», espetó, acercándose peligrosamente a ella. Clara bajó la cabeza, tratando de contener las lágrimas. «Lo siento, Juan, no volverá a pasar», susurró. Juan lo observó por un momento, su expresión suavizándose ligeramente. «Más te vale. Ahora ve, limpia la cocina. Está hecha un desastre», ordenó, antes de volver a subir las escaleras. Clara se quedó sola en la cocina,
sus manos temblorosas mientras comenzaba a lavar los platos. Cada día era una lucha por mantener la paz en su hogar. Una paz que siempre parecía tan frágil y efímera. Su vida era un ciclo interminable de miedo y sumisión. Una existencia donde la esperanza de libertad era un sueño lejano y casi inalcanzable. Pero dentro de ella, una pequeña chispa de resistencia permanecía. Una chispa que, aunque débil, aún no se había apagado por completo. Clara pasaba los días realizando las tareas domésticas en silencio. Sus pensamientos llenos de sueños y deseos reprimidos. Su única conexión con el mundo exterior era su comadre María, quien la visitaba de vez en cuando bajo la excusa de llevarle productos frescos del mercado. En una de esas visitas, María propuso a Clara que salieran juntas a tomar un café en el pueblo, solo por un ratito, para que Clara pudiera disfrutar de un momento de libertad. Al principio, Clara dudó. Sabía que Juan no aprobaría tal escapada. Pero, finalmente, el deseo de sentir el aire fresco y la compañía de su amiga la convencieron. Esa tarde, con el corazón latiendo a 1000 por hora y las manos temblorosas, Clara se aventuró fuera de su casa, esperando no ser descubierta. La alegría de Clara fue efímera. Mientras ella y María reían y compartían confidencias en un pequeño café del pueblo, Juan, que había regresado a casa más temprano de lo habitual, notó la ausencia de su esposa. Enfurecido, salió a buscarla, sospechando que algo no estaba bien. Cuando Juan llegó al café y vio a Clara, su ira estalló. La tomó del brazo y a jalones la subió en su carro y se la llevó a su casa. Llegando, comenzaron los gritos y la escena se tornó violenta rápidamente. Clara intentó calmarlo, pero la furia de Juan era implacable. En un arrebato de violencia, la golpeó con tal fuerza que Clara cayó al suelo. Su vida se apagó en un instante. El horror de lo que había hecho se apoderó de Juan. Sabía que debía deshacerse del cuerpo de Clara para evitar las consecuencias. Con un corazón frío y sin remordimientos, llevó el cuerpo sin vida de su esposa al bar que regentaba. El antro, conocido por su clientela de dudosa reputación, era un lugar perfecto para ocultar su crimen. La noche era particularmente oscura y la luna apenas se asomaba entre las nubes pesadas. Juan miraba el cuerpo inerte de Clara con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no podía dejar rastro alguno de su crimen. Decidido a borrar toda evidencia, envolvió el cuerpo en una manta vieja y lo cargó en la parte trasera de su camioneta. Condujo por las calles desiertas, asegurándose no ser visto, hasta llegar al bar que dirigía en las afueras del pueblo. El bar estaba cerrado por esa noche, pero Juan tenía la llave. Abrió la puerta con mano temblorosa, el eco de la misma resonando en el vacío del lugar. Entró
llevando el cuerpo de Clara al sótano, un lugar oscuro y húmedo, lleno de cajas viejas y muebles rotos. Encendió una bombilla desnuda que colgaba del techo, arrojando una luz amarillenta y débil sobre el sótano. El rostro de Juan se veía demacrado y sudoroso bajo la luz. Respiró hondo, tratando de calmarse, y comenzó a preparar el espacio para lo que tenía que hacer. Colocó una mesa de madera en el centro de la habitación y dispuso varias herramientas que había traído del taller del bar. Un cuchillo grande y afilado, una sierra y varias bolsas de plástico. Juan sabía que no podía simplemente enterrar el cuerpo. La tierra del lugar era dura y rocosa, y cavar una tumba sería demasiado notorio y consumiría mucho tiempo. Con un corazón endurecido por la desesperación, decidió que la única forma de deshacerse del cuerpo sería desmembrarlo. Con manos temblorosas, levantó el cuchillo. El primer corte fue el más difícil. Cerró los ojos brevemente, tratando de alejar cualquier pensamiento que pudiera detenerlo. Cuando el cuchillo hizo contacto con la piel de Clara, sintió una mezcla de repulsión y una fría determinación. Trabajó metódicamente, cortando cada extremidad con precisión casi quirúrgica. La habitación pronto se llenó del olor metálico de la sangre y el sonido de la carne desgarrándose. Juan, en un estado casi en trance, siguió trabajando, su mente en blanco para no procesar la realidad de sus acciones. Los pedazos del cuerpo de Clara fueron colocados en bolsas de plástico que luego selló con cuidado. Pero había partes que no podía simplemente deshacerse. Pensó en el caldo de res que solía preparar en el bar. Una receta que era famosa entre sus clientes por su sabor fuerte y único. Una idea macabra comenzó a formarse en su mente. Usar algunas partes del cuerpo de Clara en el caldo y servirlo a sus clientes. Llevó las bolsas con las partes seleccionadas de Clara a la cocina del bar. Encendió las luces y comenzó a preparar el caldo como lo hacía habitualmente. En una gran olla de acero inoxidable, vertió agua y la puso a hervir. Añadió condimentos, cebollas, zanahorias y otros vegetales, tratando de seguir su receta al pie de la letra para enmascarar cualquier sabor inusual. Con manos temblorosas, abrió una de las bolsas y sacó las partes que había decidido usar. Las añadió a la olla. El agua hirviente, comenzando a hacer su trabajo, mientras el caldo burbujeaba. Juan se movía de un lado a otro en la cocina, revisando que todo estuviera en orden y que no quedara ninguna evidencia de su macabro acto. La cocina pronto se llenó de un olor que, aunque familiar, tenía un trasfondo extraño y bastante perturbador. Juan
con el corazón acelerado, intentó convencerse de que nadie notaría la diferencia. Su clientela, siempre borracha y desinteresada, no haría preguntas. La siguiente noche, el bar estaba lleno de su clientela habitual, hombres y mujeres perdidos en la niebla del alcohol. La sopa fue servida en grandes tazones y muchos comieron sin pensar en su origen. Juan observaba desde detrás del mostrador su rostro, una máscara de tensión y miedo. Los clientes, embriagados, bebían y comían, sin prestar mucha atención al sabor del caldo. Pero uno de ellos, un hombre llamado Pedro, no estaba tan ebrio como los demás. Al probar la sopa, notó algo extraño en su textura y sabor. Alarmado, comenzó a examinarla más de cerca y de pronto se dio cuenta de la horrenda verdad. Pedro, horrorizado, salió del bar y fue directo a la estación de policía. La noticia se esparció rápidamente y las autoridades llegaron al antro, arrestando a Juan de inmediato. Los clientes, al darse cuenta de lo que habían ingerido, reaccionaron de diversas maneras. Algunos vomitaron, otros permanecieron incrédulos y unos pocos, insensibles al horror, simplemente se encogieron de hombros. Las autoridades encontraron las pruebas irrefutables en el sótano del bar. La escena era un espectáculo de horror. La sangre seca en el suelo, el hacha oxidada y los restos ocultos de Clara. Juan fue esposado y llevado a la comisaría. Su expresión vacía mientras lo escoltaban fuera del bar. Su juicio fue rápido y concluyente. Las pruebas simplemente eran irrefutables y su defensa inexistente. El juez, consternado por la brutalidad del crimen, no dudó en sentenciarlo a cadena perpetua. En la prisión, Juan se convirtió en un hombre atormentado, perseguido por los recuerdos de su esposa y los susurros de otros prisioneros que no podían olvidar la noche en que Clara se convirtió en un macabro plato del menú. El pueblo de Tlayacapan nunca olvidó la historia de Clara y Juan. Los viejos del lugar contaban que en las noches más oscuras, el espíritu de Clara vagaba por las calles, buscando la paz que en vida le fue negada. Algunos afirmaban haberla visto cerca del café, donde solía reunirse con María, mientras que otros decían que su presencia podía sentirse en el bar, ahora abandonado, donde su vida fue brutalmente truncada. Con el tiempo, el antro se deterioró, sus paredes cayéndose a pedazos y su interior invadido por la vegetación. Sin embargo, aquellos que se aventuraban cerca aseguraban escuchar susurros y percibir el inconfundible olor del caldo que selló el destino de Juan. Así, la historia de Clara se convirtió en una advertencia eterna sobre los peligros de la opresión y la violencia, recordando a todos que la libertad y el respeto son derechos inalienables de cada ser humano.
Me encantaría leer su opinión en comentarios. Por lo pronto, les mando un cordial saludo justo al caer la noche.